Ponernos bajo examen, ¿no? Eh, Ubicarnos a nosotros mismos en una situación, ¿no? En una posición, ¿no? Que podemos describir o entender, ¿no? O dejar también fluir hacia nosotros, ¿no? Que eso también es una posibilidad interesante, sobre todo cuando pensamos en esto de someter a examen algo o someternos a examen a nosotros mismos, ¿no? En su conjunto, ¿no? Esto a veces nos obliga, ¿no? A como a ver o transitar, retransitar, ¿no? Como una propia, digamos, película, ¿no? De lo que uno es, de lo que uno hace, ¿no? Del modo en que uno responde, reacciona, construye, ¿no? En función de eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿no? La construcción, ¿no? De nuevos hechos, de nuevas situaciones, de nuevas relaciones, proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre es algo que viene construido sobre lo ya dado, pero lo ya dado no necesariamente son cosas existentes, sino que son modos de pensar, ¿no? Modos de reaccionar, modos de razonar, modos de llegar a conclusiones, sobre todo, ¿no? Que son a veces, la mayoría de las veces, son como conclusiones que nos resultan un poco cómodas desde el punto de vista de los resultados que vamos a obtener, pero quizás no tan cómodas, un poco incómodas desde el punto de vista de cómo evaluamos en la sinceridad de nuestro interior esos resultados, ¿no? Entonces es como que tenemos como la balanza, por un lado, lo efectivo, ¿no? La capacidad de logro, ¿no? De algo, ¿no? Que es claramente lo que ya conocemos, ¿no? Esos caminos, esas reacciones, esas formas de construir y destruir y reconstruir. Y por el otro lado, esos resultados que a veces son, sí, bueno, nos dan cierto piso, si se quiere, ¿no? Cierto horizonte de previsibilidad, ¿no? Por llamarlo de una manera, ¿no? Pero no representa nada nuevo, nada significativo, por lo menos, ¿no? No necesariamente nuevo, sino algo significativo para nosotros, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es algo significativo? Algo que aporte algo nuevo, una nueva forma de ver, de sentir, ¿no? Sobre todo de sentir, ¿no? De poder entender o poder sentir, digamos, ¿no? Que hay algo diferente esta vez, por más que hayamos hecho lo mismo o no. No se trata tanto de las acciones en sí, sino de qué intención pongo, ¿no? Entonces, eso se trata un poco la invitación a pensar, ¿no? A construir, ¿no? Que nos van mostrando, que nos van dando los movimientos astrológicos que son, si nos ponemos a mirar con detalle, una incitación, hasta una provocación en algún punto para
para que empecemos a poner un poco la mirada en esto, ¿no? Que no es entonces tanto los resultados, ¿no? Esa como obligación, ¿no? que tenemos que tener, ¿no? Y digo que tenemos que tener porque así lo vivimos, así fue transmitido hacia nosotros y es diariamente reforzado, ¿no? Por el modo de vida en que tenemos, ¿no? Lo cual claramente es un modo de vida que nos propone un modo de pensar que se aleja muchísimo de esto que estamos diciendo, ¿no? De esto justamente de decir, pero a ver qué camino estoy tomando, ¿no? ¿Cuál es el recorrido, digamos, digamos que mis conexiones neuronales, esos caminos que van formando y que me tengo que animar, aunque sea a ver y a saber, por más que lo haga o no lo haga, que estoy siempre recorriendo esos mismos caminos que llevan a distintos resultados materiales, pero los mismos sentimientos, la misma forma de sentirme ante esos resultados, que más allá de que sean los mismos, distintos, parecidos, más parecidos o menos parecidos, eso no nos importa, nos vamos a enfocar en otra cosa. Y por supuesto que ese modo de vida que absorbimos desde los primeros momentos de nuestra vida y durante todo el transitar de nuestra vida, es contrario un poco a esto, porque se centra siempre en los resultados, ¿no? En el concretar, en el tener para mostrarnos a nosotros que le podemos mostrar a otros, ¿sí? Pero lo difícil es mostrar o mostrarnos ese otro lado, ¿no? Ese cómo nos sentimos, qué verdadera satisfacción me da. Y la verdadera satisfacción tiene que ver con qué nuevo significado aporta eso a mí, ¿no? Entonces, un poco de eso se trata, y sobre todo cuando tenemos en los tránsitos astrológicos y a ver si siempre buscamos respuestas, señales, inspiración, ¿no? Que claramente ellos nos van dando, ¿no? Los tránsitos, y que además van acompañando nuestro sentir y nuestra necesidad y nuestro pulsar por un cambio verdadero, ¿no? Esto que podemos, de verdad, un cambio de significado de verdad, ¿no? Sobre quién somos nosotros, cómo verdaderamente nos sentimos, de sentirnos de un modo distinto, ¿no? Que eso lo podemos llamar o lo podemos entender como algo más, una instancia superadora en nuestra vida, una instancia de intentar algo, de evolucionar, en el sentido de poder dejar atrás, sabiendo lo que estábamos haciendo, para iniciar un camino incierto quizás, pero que puede llevarnos a cosas nuevas, a encontrar nuevos significados, ¿no? Y eso se trata un poco, esta combinación que estamos viendo de ese Mercurio, ese planeta Mercurio, que tiene que ver tanto con la planificación y con la estructuración entrando en Tauro, y a su vez ese Júpiter en Cáncer, ¿no? que nos habla tanto, pero tanto, ¿no? de ese conectar, de esa necesidad de conectar con lo profundo, de ir hacia lo profundo, pero ir de verdad, ¿no? La expansión hacia adentro nuestro, en una relación de cuadratura, como decimos nosotros, de una inevitable necesidad de incluir de modo nuevo, creativo, esta energía de Marte, que es quizás vista de modo muy, muy superficial, la concreción, ¿no? Cuando en realidad, cuando lo vemos un poquitito en profundidad, no es eso, es la capacidad de encender. La capacidad de concreción va a tener que ver con otras
otros planetas, otras energías, ¿no? Pero yo no puedo concretar si primero no encendí algo, ¿no? Yo no puedo concretar si primero no tuve la motivación, ¿no? Porque encender a algún punto tiene que ver con eso, con conectar con una motivación, ¿no? Y acá estamos hablando de la motivación, que esa es tan difícil de encontrar a veces, ¿no? De ir verdaderamente hacia lo profundo, porque es una motivación que de alguna manera se va a tener que desconectar de manera muy marcada, ¿no? Depende en qué nivel de conciencia estemos, ¿no? De manera muy marcada, se va a tener que desconectar de manera muy marcada con esos mandatos, esa presión externa por el resultado, ¿no? Por el mostrarme a mí mismo para mostrarle a los demás. Y esto va muy en contra de eso, y es justamente un paso para dar de valientes, ¿no? Y justamente Marte es la valentía, ¿no? Regente de signo de Aries, esa cosa de decir, lo hago, pero lo hago ahora, aguarda, porque tenemos que mirarlo desde lo que voy a hacer, no es la obtención de algo a mostrarle a nadie, sino algo que no lo vamos a poder capitalizar desde este punto de vista tan digamos, tan correctamente, ¿no? O tan correcto para nuestro modo de vivir actual y la presión que siempre recibimos de los resultados, que son las cosas que nos llevan a la necesidad de obtener más resultados del mismo tipo, y siempre vamos obteniendo esos resultados, creemos que vamos como evolucionando, ¿no? Cuando en realidad siempre nos vamos sintiendo igual, y lo único que podemos ver es una evolución, si quiere, un avance en una carrera material que a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta que no nos aporta nada, y nos va generando esta cierta presión interna, que justamente es ese Júpiter en Cáncer que viene a decir, a ver a dónde está esto, nos vamos hacia adentro, vamos a tocar eso, ¿sí? Y hoy eso está pidiendo que esa necesidad, ¿no? Esa inevitable en la vida, si queremos romper de una vez por todas con ese círculo, ¿no? De los resultados materiales. ¿Dónde está la motivación para hacer? Porque necesitamos una gran motivación. ¿Dónde está? Eso se trata de una cuadratura, ¿no? En astrología, ¿dónde está, no? Y si está, bueno, ¿cómo lo integro? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo abrazo? ¿No? ¿Cómo lo veo para mí mismo, ¿no? O en mí mismo, y cómo le cambio la dirección. Después de quizás muchos años, décadas, quizás yendo en una misma dirección, convencido de que esa dirección era la correcta, y hoy el cielo astrológico me pone en esta provocación, ¿no? En este cambio, ¿no? En este cambio de juego, ¿no? Que me puede dejar un poco desorientado. Bueno, abracemos esa desorientación, ¿no? Y tomemos esa desorientación como una nueva orientación, como un nuevo rumbo, ¿no? Un rumbo que sea, esta vez, auténtico, verdadero, bien orientado sobre todas las cosas.